tuvo sanción inicial la semana pasada en la legislatura provincial y ayer consiguió sanción final en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se va a aplicar ahora en la provincia de Mendoza? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestra compañera de tareas, Verónica Gordillo. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Gracias, Lucas, todo bien. Bueno, después de varias idas y vueltas se logró ayer en la legislatura provincial aprobar este proyecto, convertir en ley extinción de dominio. ¿En qué consiste? Sí, exactamente, se aprobó, como vos dijiste ayer, por mayoría. Solo los diputados kirchneristas y los de izquierda no aprobaron esta iniciativa, que lo que busca justamente es poder incautar y de alguna manera vender y quedarse con el dinero de quienes tienen bienes producto de la corrupción. Vamos a tratar o intentar, en palabras de Marcelo Agostino, que es el ministro de Justicia, quien explicó cómo va a ser el mecanismo, porque esto se da en el ámbito de la justicia civil, la extinción de dominio, cuando las causas de corrupción se tratan en la justicia penal. Entonces, cuando un ciudadano está imputado en una causa penal, por ejemplo, por corrupción, aunque pueden ser otras causas como trata de personas, explotación de la prostitución o la pornografía infantil, una vez que está imputado, un fiscal civil, en la justicia penal, perdón, un fiscal civil puede iniciar de oficio un pedido para que ese juez civil, que va por otro camino, determine y pida explicaciones a esa persona sobre de dónde o cómo logró obtener esos bienes. Bien, serían causas paralelas, digamos, lo civil y lo penal. Exactamente. El juez va a leer la información de la causa, de esa imputación penal en lo penal, y va a decidir si le pide explicaciones o no. Si le pide explicaciones, la persona debe presentarse a la justicia civil para explicar cómo fue que obtuvo esos bienes. Si logra explicar que fueron obtenidos lícitamente, bueno, se quedará con ellos. Pero si no logra explicarlo, es que el juez en lo civil puede dictar esta extinción de dominio y entonces el Estado puede disponer de esos bienes, venderlos en este caso, y ya el gobierno de la provincia ha asegurado que los destinará a todo lo que se trata la infraestructura escolar. Bien. Es por esto que, como vos decías, que a partir de la aprobación de esta ley, el procurador de la Corte, Alejandro Goulet, tiene entonces 30 días para, por un lado, capacitar a los fiscales civiles en esta acción de la extinción de dominio y, por otro lado, para analizar las causas penales en las que posiblemente se pueda ir contra las personas que adquirieron los bienes de manera que no es lícita. Bien, pero ¿en qué no estaban de acuerdo los opositores? Digamos, se logró sanción ayer, pero sin embargo los opositores, fundamentalmente los justicialistas y la izquierda, detallaron algunos puntos. ¿Cuáles eran? Bueno, básicamente no están de acuerdo en que esto vaya por un proceso civil en paralelo a lo penal. Y estas críticas no han sido solamente de la oposición acá, en Mendoza, sino que también son las mismas que se escucharon cuando el presidente Mauricio Macri, recordemos, sacó el decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio a nivel nacional en enero de este año. Sí. ¿Qué dicen ellos? Que esto es inconstitucional. Primero porque la persona no necesita para la ley provincial estar ya con una sentencia firme sobre que es culpable de ese caso de corrupción, sino que esto va por otra vía que es la civil. Por eso consideran que este proyecto y ahora ley es inconstitucional porque debería haber una sentencia firme de que la persona es culpable para entonces ir contra sus bienes. Porque el planteo es: si la persona es declarada inocente en el proceso penal, ¿por qué le sacamos los bienes que adquirió? Bueno, ahí es un poco donde están las críticas de la oposición. Bien, ¿existe este proyecto? ¿Ya se ha convertido en ley en otras provincias de nuestro país? Sí, esta figura ya se ha utilizado en otras provincias. La primera que lo puso en marcha es Santa Fe en el 2006 y también lo utiliza Entre Ríos. Y esto también es una herramienta que las Naciones Unidas ha pedido que se utilice y se ha puesto en marcha en muchos países de Latinoamérica, en Colombia, en Brasil y en Perú,
Perú, básicamente para dos temas: los casos donde hay bienes relacionados con la corrupción y los casos donde hay bienes relacionados con el narcotráfico. En estos dos sentidos es que se ha utilizado esta herramienta para que esos bienes logren ser utilizados por el Estado. Y específicamente en el caso de Argentina, recordemos que esto surgió luego del caso del ex funcionario kirchnerista al que se le vio dejando los bolsos en el convento, aquella imagen tan y especial de alguna manera. Que tanto se difundió, ¿no? Además. Exacto, y por eso es que surgió la idea de hacer el decreto de necesidad de urgencia, y a partir de ahí el gobierno de la provincia decidió avanzar con un proyecto propio. Vero, gracias por estar con nosotros, que tenga una hermosa jornada. Igual para vos, Lucas.